Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y me gustaría compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios, pero antes me gustaría hacer una breve oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que por medio de tu palabra hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias porque podemos en ella conocerte y también a través de ella conocer nuestra condición espiritual. Queremos ser edificados por tu palabra y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, fíjate que yo he titulado esta breve reflexión, Paz con Dios. Hay un pasaje en la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que no cabe duda que el mundo está cada vez más convulsionado. Las noticias que escuchamos últimamente, pues son cada vez más desalentadoras y los valores cada día se están disolviendo en la sociedad actual. Mira, por ejemplo, el matrimonio se ha vuelto un simple concepto que se ha ido diluyendo por diferentes factores, como lo son la violencia, el adulterio, el abandono, el abuso, el egoísmo y los vicios. Lo que se supone que debería ser un lugar seguro, de comunión, amor y paz, convivencia, se ha convertido en muchos de los casos en el lugar más peligroso para niños y jóvenes. Por otro lado, en los últimos días hemos estado viendo en las noticias sobre el delicado conflicto en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. La Iglesia cristiana en todo el mundo nos hemos unido en oración rogando a Dios para que este conflicto termine lo más pronto posible. El conflicto entre estos dos países es extremadamente desigual. Por un lado, Rusia tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Se ubica entre las 5 naciones principales que gastan más en sus fuerzas armadas. Y por el otro lado está el ejército de Ucrania, que ocupa el puesto número 22 de los ejércitos más poderosos del mundo. La diferencia entre los dos presupuestos anuales que los dos países destinan a su defensa da una idea clara de la gran distancia que existe entre el poderío militar de una nación a otra. Rusia, por ejemplo, gasta 154,000 millones de dólares, mientras que Ucrania invierte 11,000 millones. Definitivamente, este conflicto en los últimos días ha traído fuertes repercusiones en todo el mundo. Sabemos perfectamente que es cuestión de tiempo para que o esto termine mediante un acuerdo diplomático o esto simple y sencillamente acabe en una completa invasión de Rusia sobre Ucrania, que hará que las grandes potencias mundiales tomen decisiones que van más allá de solo sanciones económicas. Por eso sigamos rogándole a Dios por este conflicto y haya paz en medio de este conflicto. Bueno, todo esto es por decir algo, lo que está sucediendo con la humanidad. Esta es la realidad de la cultura actual, pero ¿qué sucede? ¿Qué está pasando en la humanidad, en todo el mundo? Querido amigo, déjame decirte que la Biblia siempre ha tenido la respuesta. No hay paz en el corazón del ser humano. El pasaje bíblico que leímos al principio en Romanos capítulo 5, versículo 1, nos da una respuesta exacta a todos estos conflictos en el mundo. Dice el pasaje nuevamente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que el pasaje nos dice algunas cosas muy interesantes. Me gustaría compartírtelas. En primer lugar, mira que el pasaje nos dice que entre Dios y el hombre había un conflicto. Dice el pasaje, tenemos paz para con Dios. O sea que antes no hubo paz. ¿Qué pasó entre Dios y el hombre? Según la Biblia, entre Dios y la humanidad hay un problema severo que no les permite tener comunión. En el primer libro de la Biblia, en el Génesis, leemos que Dios creó a la humanidad. Sin embargo, la humanidad decidió alejarse de Dios cuando le desobedeció. Y a partir de ahí, la ausencia de Dios en la humanidad se hizo efectiva por medio de lo que conocemos como pecado, muriendo sin Dios por la eternidad. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y al igual que el conflicto entre el país de Rusia y Ucrania, ¿cómo puede ser el hombre, o cómo puede ser que el ser humano vivir, fíjate bien, en un conflicto con Dios, si es algo totalmente disparejo? Dios es infinitamente grande y poderoso
por un lado, y por el otro la humanidad está limitada. No puede resolver sus problemas más profundos, mucho menos puede resolver su destino eterno. Pero la realidad es que el hombre tiene un problema con Dios, tiene un conflicto con Dios. En segundo lugar, el pasaje también nos dice que si entre Dios y el ser humano no existe la paz, el ser humano no tiene paz consigo mismo ni con su prójimo. Así es, no hay manera en que el ser humano pueda tener un concepto sano y adecuado de sí mismo y de su prójimo si está separado de Dios. Por eso las guerras, por eso la violencia en nuestra sociedad actual. En tercer lugar, el pasaje en Romanos 5:1 dice que Jesús es el único mediador en el conflicto entre Dios y la humanidad. Dice el pasaje, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia leemos lo siguiente en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, el apóstol Juan, cuando presenta a Jesús en su evangelio, él dice algo muy interesante. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. También el mismo apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, él escribe: pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es, querido amigo, Jesús es la luz que al ser humano le hace falta en su corazón para ver su propia realidad y reconocer que necesita tener comunión con Dios, que es el autor de la vida. En cuarto lugar, el pasaje comienza con la palabra justificados y continúa diciendo, pues por la fe. Según Romanos 5:1, el hombre es justificado delante de Dios mediante la fe en Jesús y la obra que Él hizo de venir al mundo, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 21, leemos lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ese hombre es Jesús, querido amigo. Él resucitó de entre los muertos para darnos vida a todos los que creemos en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, quisiera concluir con lo siguiente. Según el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, Jesús le dijo a sus discípulos algo muy hermoso: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así es, querido amigo, Jesús es el príncipe de paz que necesitamos. Déjame decirte una cosa muy importante, que tener paz en nuestra vida no es la ausencia de problemas. Tener paz en nuestra vida no es la ausencia de conflictos. Conflictos y problemas siempre van a haber a nuestro alrededor. La paz va más allá de todo eso. La paz es la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Por medio de Jesucristo, querido amigo, podemos tener paz con Dios. Él es la paz que Dios nos proveyó para que tengamos comunión con Él y para que Él reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Sin embargo, debemos reconocer que somos pecadores, que somos malvados, que no somos buenos, porque delante de Dios nadie es bueno, somos malos. Y debemos arrepentirnos de eso si queremos tener paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Te invito, querido amigo, a que creas en Jesús, que creas en su obra de haber pagado tus pecados, tus maldades en la cruz y de haber resucitado para darte vida en Él. De esa manera Jesús venció a la muerte y al pecado. ¿Te gustaría tener paz con Dios, querido amigo? Oremos. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, que por su obediencia, por su vida, muerte y resurrección, tenemos paz contigo. Gracias, Dios, por este hermoso mensaje de esperanza y salvación, porque hay esperanza, mi Dios, y hay vida más allá de esto que estamos viviendo. La eternidad contigo en tu presencia, Padre, no se compara con esta vida. Esta vida, Padre, es transitoria, pero debemos tomar una decisión. Debemos tomar la decisión de alejarnos del pecado y de la maldad. Recíbenos, Padre, ten misericordia de nosotros, límpianos, y gracias por enviarnos a tu Hijo Jesucristo
porque por medio de Él tenemos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo. Y bueno, pues si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que te suscribas, ¿verdad? Tenemos 2 canales, uno en YouTube y uno en Facebook. Nos puedes encontrar como Príncipe de Paz Bosques de Aragón. Suscríbete, activa la campanita. Y bueno, esto ha sido todo. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.